Shalom Jabrim, les habla el rabino Joseph. Damos gracias al Santo Bendito porque tenemos la oportunidad de hablar de su bendita palabra en una semana un poco fría, lluviosa. La Torá nos viene a traer calorcito a nuestra alma. Perdón. La parashá de esta semana, ustedes ya saben cómo hemos tomado esta nueva costumbre de comentar la Torá desde la escritura, ¿cierto? O desde la parashá de la semana, y después nos vamos al Brit Hadashah, al nuevo pacto, para hacer un link, una unión y concatenar, ¿cierto? Esos dos temas y cómo lo que fue escrito cientos de años atrás viene a tener cierta actualidad en el contexto del Nuevo Testamento. Así es que un saludo para todos ustedes, sean bienvenidos a este círculo en el que la única finalidad es inquirir lo que el Eterno tiene para nosotros, para nuestras vidas. Estamos en la semana del 26 de Sivan, del año 5780 del calendario hebreo, y la parashá que corresponde esta semana es sin duda una parashá preciosa, con muchos temas y temas muy complicados. La parashá se llama Shlach Lecha, que quiere decir envía para ti. Se encuentra en el libro de Números, capítulo 13, verso 1 al capítulo 15, verso 41. En el Sefer Bemidbar, libro de Números. Y fundamentalmente aquí trata de varios temas, pero el tema generalmente y muy recurrente es el de los espías, ¿cierto? Cuando se envían 12 espías a explorar la tierra de Canaán y ver si efectivamente era, ¿cierto?, como el Santo Bendito había prometido. Y dice así: Vaidaber Adonai el Moshe Lemor, Shelach lecha anashim beyaturu haaretz Kenan. Y habló el Eterno a Moisés y dijo: envíe para ti hombres que exploren la tierra de Canaán. A alguien le podría parecer que, como dice aquí, y habló el Eterno y le dijo a Moisés, entonces fue el Eterno el que mandó. Y acá tenemos que hacer una aclaración, y que es válida para varios pasajes de la Escritura. Y dice relación con que, ¿cierto? Bueno, esto es un consejo que yo siempre doy a mis hermanos, a mis talmidim, ¿cierto?, los discípulos, a los alumnos, los que estudian conmigo, es que la Escritura dice una cosa, pero yo tengo que entender en qué sentido la dice, o tengo que ver si hay algunos otros pasajes que apoyan esa idea o que me aclaran esa idea. Es decir, en términos generales, hay un pasaje que le da luz a otro pasaje, y viceversa. Entonces, como por ejemplo, hay un pasaje que dice, y el Señor hizo que David censara al pueblo. Ese mismo hecho está relatado en otra parte y dice y que el Satán tentó o incitó a David a censar al pueblo. Bueno, por el resultado de ese censo, nosotros entendemos que fue el enemigo. Pero ¿por qué dice y el Eterno hizo? Porque el Eterno lo permitió. Entonces aquí nosotros nos enfrentamos con un largo tema, que es el tema de la voluntad del Eterno. ¿Cuándo una voluntad es perfecta? ¿Cuándo una voluntad es soberana? ¿Y cuándo una voluntad es permisiva?
de parte del Eterno. Es decir, una voluntad soberana es aquella voluntad en que el Eterno no le va a preguntar al hombre qué hacer porque Él lo ha dictaminado y lo ha escrito. Eso Dios se maneja a través de decretos, ya eso es un decreto. Pero hay otro tipo de voluntad que es una voluntad perfecta, que es lo que Dios quiere o espera que se haga. A veces se hace y a veces no. Esta también funciona con decretos, pero esta voluntad funciona con unos decretos que son transitorios, en el sentido de que el santo bendito decreta algo, pero espera una respuesta de nosotros, espera una respuesta del hombre. Y si el hombre cambia, él cambia su dictamen. Como por ejemplo en el caso de Nínive. El santo bendito, bendito sea su nombre, le dice al profeta Jonah: anda y predica en esta gran ciudad y dile, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y la historia bíblica nos relata de que esta predicación, este decreto, ¿cierto? Porque el Eterno no estaba jugando ni bromeando. Este decreto llega a oídos del rey y el rey hace teshuvá, se arrepintió, decretó ayuno, hombres y bestias, dice que no coman ni beban, es decir, fue un ayuno absoluto, total, que es el ayuno de Yom Kippur en realidad. Y siempre el ayuno de Yom Kippur hace que Dios saque, ¿cierto?, a relucir su misericordia, su compasión para las criaturas, para con sus criaturas. Y el rey dijo que todo hombre, incluso bestia, ni coma ni beba. ¿Quién sabe?, dijo, si Dios se arrepentirá y no nos destruirá y dejará misericordia detrás de sí. Y el Eterno se retractó. Entonces, esta voluntad, la voluntad perfecta de Dios, es lo que Él quiere y espera de nosotros, o quiere y espera que se haga. Y esto se puede hacer como no se puede hacer. ¿Por qué? Porque aquí Él entra sobre esta área en la que se dan la mano y en la que se conjugan voluntad de hombre con voluntad de Dios. Por ejemplo, la Escritura nos dice que la voluntad del Eterno es que todo hombre proceda al arrepentimiento. Eso quiere decir que esa es la voluntad perfecta de Dios, eso es lo que Él espera. En su corazón Él espera que todo hombre proceda al arrepentimiento. Hay un versículo con el que yo generalmente predicaba en las calles, y yo partía con este versículo que me gusta mucho y me emociona mucho. Dice: vivo yo, dice el Señor, que yo no quiero la muerte del pecador. Yo no quiero la muerte del pecador, sino que quiero que el pecador se arrepienta y viva. Entonces esa es la voluntad perfecta de Dios. Pero Él espera, ¿cierto?, ¿cuál es la respuesta del hombre? Entonces, ¿y estos decretos se pueden cambiar? Sí, se pueden cambiar. Estos son los decretos que nosotros, ¿cierto?, esperamos se cambien en Yom Kippur. En Yom Kippur, ¿cierto?, como nos enseña la tradición, se abren los libros, todo hombre es llamado a juicio y pasan, dice el Midrash, pasan todos los hombres delante de él como las ovejas pasan delante de su pastor, y él las va marcando. Y en Rosh Hashanah se decide y en Yom Kippur se confirma. Entonces en Rosh Hashanah se decide quién vive, quién muere, quién empobrece, quién enriquece, quién estará sano, quién estará enfermo, quién permanecerá en su lugar de vivienda, quién saldrá al exilio, y todo eso. Dice, pero todos estos decretos se pueden cambiar con la sedaka, con la teshuvá, ¿cierto? Y con la tefila. Es decir, se pueden cambiar con la oración, con el buen corazón, ¿cierto?, con la ayuda a otros. Se pueden y con el arrepentimiento se pueden cambiar estos decretos. Y en realidad terminamos hablando de esto, que no era mi tema, pero ya estoy terminando de explicarlo para que entremos en la parashá.
Y la tercera área, por decir así, de la voluntad del Eterno, ¿cierto? Es la voluntad permisiva. Es decir, Él no quiere que se haga algo, pero en virtud de aquello inalienable que le dio al ser humano, que se llama libre albedrío, el Eterno a veces tiene que ceder contra su propia voluntad. Mira qué tremendo es esto. Contra su propia voluntad. No era lo que Él quería. No solo no era lo que Él quería, sino que eso lo contraría en lo más profundo de su ser. Por ejemplo, el pecado. El pecado, eso contraría a Dios. Dios no lo quiere, de ninguno de nosotros. Ni lo quiere ni lo espera, de ninguno de nosotros. Pero en función de esta libertad que Él nos legó, a veces Él tiene que ceder nomás, ¿cierto? Ante algunas cosas que nosotros queremos o que el ser humano quiere. Y tenemos ahí el caso de Bilam, ¿cierto? El mago este que quería que lo contrataron para maldecir a Israel y contra la voluntad del Eterno iba. Y ustedes conocen la historia como el asna, ¿cierto? Se rehusaba porque estaba el ángel del Señor en el camino. Entonces, entramos en este tema de lo que es la voluntad permisiva. Aquí dice, Vaidaber Adonai el Moshe Lemore, habló el Eterno a Moisés y le dijo. Y lo que nos aclara la idea que yo estoy exponiendo es la palabra que sigue después. Dice, Shlach lecha, manda para ti. Es decir, mándalos tú, no es una idea mía, es una idea tuya. Después nosotros vamos a tener mayor incluso claridad de esto en el libro de Deuteronomio, porque en el libro de Deuteronomio dice, en el capítulo 1:22 me parece que es, dice, y ustedes se acercaron a mí, estaba hablando de los hijos de Israel, aquí han pasado ya 39 años, 40 años en el desierto, y en el libro de Deuteronomio, Moshe Rabenu, Moisés, nuestro maestro, él está haciendo un raconto, un repaso de todo lo que ha sucedido durante todos estos años, y él dice, respecto de este episodio, dice, y ustedes se acercaron a mí y me pidieron. Es decir, tampoco fue idea de Moisés, ¿verdad? Entonces, este pasaje de Deuteronomio aclara mucho más el tema de los merraglim. Merraglim, ¿cierto? Se traduce como espías, pero en realidad viene de la palabra regel, que es piernas, ¿cierto? Y se refiere a peregrinar, a caminar por una tierra, ¿cierto? Pero la idea es que son espías en realidad. Dice aquí Anashim Beyaturu, y para que examinen, para que exploren Ed Eretz Canaan, la tierra de Canaán, Asher Ani Noten li Bnei Israel, que yo les doy a los hijos de Israel. Entonces, ¿de qué se trata esta historia? En resumen, se acercan los hijos de Israel y le dicen a Moisés que quieren mandar espías para ver si efectivamente la tierra es buena. Y la verdad es que escogen lo mejor de lo mejor, ¿no? Por eso los rabinos dicen que todos ellos eran tzadikim, todos ellos eran justos. La verdad es que a pesar de que la Torah no habla de justos, sí habla, ¿cierto?, de las cabezas de las tribus, es decir, iba lo mejor. Hay una tradición que dice que Leví se abstuvo, en realidad, pero que iban 12, e incluso la Torah dice, o sea, de tal tribu este, de tal tribu este, de tal tribu este, otro, qué sé yo. Entonces, llegan, suben, ¿cierto? Ya que están con el tema encima, Moshe le dice, bueno, vean cómo es la tierra hay árboles, no hay árboles, ¿cierto? Cómo son las personas, las ciudades son fortificadas o no lo son, qué sé yo, y todo eso, un montón de datos. Nos cuenta el relato que estuvieron 40 días en la tierra de Israel, vieron el fruto, la tierra efectivamente era buena, trajeron un racimo enorme, un eshkol, ¿cierto? Y de ahí, para dar la idea de lo bendita y abundante que era el fruto de esta tierra. Cosa curiosa, pero
el escudo, ¿cierto?, el Ministerio de Turismo de Israel hoy en día tiene esa misma figura, un racimo de uva, un eshkol. Y dice que entre varios tuvieron que tomar, ¿cierto? Era un enorme racimo de uva, lo que representaba en forma, ¿cierto?, tangible y vívida la abundancia del Eterno, y que efectivamente la tierra era buena. Llegan de vuelta los espías y dan el informe. Ellos dicen, sí, efectivamente la tierra es buena, estuvimos para allá, subimos por tal lado, estuvimos a lo ancho y a lo largo de la tierra. Ahora, los grandes comentaristas, Rashi, Rashbam, el Ibn Ezra, ellos dicen que el informe era correcto. Es decir, la tierra era buena, qué sé yo, pero había una amenaza latente. Y el tema aquí fue, ¿cierto?, es que ellos dijeron, hay gigantes, vimos a los hijos de Anak, y nosotros parecíamos langostas delante de ellos, y nosotros no podremos conquistar esa tierra. Los rabinos nos enseñan que esto ocurrió 3 días antes. 3 días antes de cruzar el Jordán. Es decir, estoy a 3 días de una tremenda bendición, de una bendición que yo he esperado años, de una bendición que yo he esperado a lo mejor por generaciones, porque en realidad esta es la 4ª generación la que está saliendo, ¿cierto?, de Egipto. Es decir, yo voy a recibir en mis manos una bendición que esperó mi padre, mi abuelo, mi bisabuelo, mi tatarabuelo. 3 días antes. Y 3 días antes, ante este, ¿cierto?, ante este informe tan nefasto y tan negativo, que dicho sea de paso nos dicen los rabinos que fue el día 9 del mes de Av, Tisha B'Av, marcando de esta forma un día nefasto y de mala suerte, de mal mazal para los hijos de Israel y para la judería en general. Ante este informe negativo, dice que el pueblo lloró y murmuró y nos trajeron para matarnos acá, pero cómo nos traen para nuestra destrucción, nuestra ruina. Y el relato nos dice que el Eterno lo oyó y le desagradó. A 3 días de entrar en la tierra. Aquí me quiero detener un segundito. Estamos atravesando un periodo de pandemia, un periodo difícil. ¿Quién sabe, amado amigo, hermano? ¿Quién sabe si tú estás a 3 días de alcanzar la bendición? Claro, estamos a un tramo pequeño, pero absolutamente oscuro. Estos 3 días me hablan a mí de esos 3 días que estuvieron los Talmidim de Yeshua, nuestro bendito Mashiach. ¿Cómo en 3 días se les oscureció el cielo? Recuerdo con emoción el relato de aquellos que iban camino de Maús, cuando se acerca, ¿cierto?, veladamente nuestro Raboni y le dice, ¿qué conversáis entre vosotros? Pero como tú eres el único que no lo sabe, ¿de qué cosa? No sé, no estoy enterado. De Yeshua de Nazaret, varón justo, dice, a quien Dios lo usó con grandes señales, grandes maravillas en medio del pueblo. Y dice algo que a mí siempre me ha llamado la atención, el informe de este discípulo. Dice, fue entregado por consejo de las autoridades a Pilatos y fue crucificado. Y dice, ya este es el 3er día. Y la Escritura nos dice que ellos, que después de ser tomado reo y prisionero Yeshua, todos cumpliendo un poco la profecía, ¿cierto? Heriré al pastor y serán dispersas las ovejas. Todos arrancaron, todos lo dejaron solo.
y se escondieron, les cogió pánico y miedo. Entonces yo a veces pienso en estos 3 días, esos 3 días tienen que haber sido de absoluta oscuridad, absoluta oscuridad. Y él dice, y nosotros pensábamos que él era la esperanza de Israel. Él está diciendo en el fondo que en cosas de horas la esperanza se fumó, toda la fe se vino al suelo. Estos castillos construidos en el aire se cayeron hechos pedazos. 3 días. Y conecto estos 3 días con, con este tramo pequeño, después de esperar años, este tramo pequeño que nos resta para alcanzar la bendición. Entonces, en lo más oscuro de la vida y en lo más oscuro del túnel, en lo más complicado de este caminar, ahí es donde debemos tener la fe. Ahí es donde debemos tener la fe. Porque esa es la fe que vence al mundo. No esta fe cuando el sol está brillando, cuando la chequera, ¿cierto?, tiene buena garantía en el banco, cuando el trabajo me va bien. El profeta dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque las ovejas sean quitadas de la majada, con todo yo esperaré en el Señor. Con todo eso encima, con todo lo negativo encima, con todo en contra mía, yo voy a creer en el Señor, porque este es el momento. Amado pueblo, este es el momento de mostrar nuestra fe. Este es el momento. Este no es el momento de murmurar, de flaquear, porque estamos a un paso. ¿Quién sabe si estamos a 3 días de que se levanten, ¿cierto?, todos los juicios sobre nuestras vidas y el Señor nos dé, como decía el predicador, que a mí me tocó mucho. Si el Señor nos abrió una ventana, solo una ventana, una pequeña ventana, Señor. Y entonces me llama la atención estos 3 días, a 3 días, a 3 días. Si uno se para en el Jordán y uno mira para el otro lado, los que hemos tenido la bendición de estar allá, tú te paras en una orilla del Jordán y ves el otro lado. Quiere decir que ellos veían la tierra prometida, está ahí, está ahí. E incluso viendo la bendición de Dios, no tuvieron fe. No tuvieron fe. Entonces, un llamado para nosotros, en que las promesas de Dios son fieles, son fieles. Aquí lo que falló fue el mal juicio. El mal juicio. Y quiero conectar esto con la idea, ¿cierto?, del Brit Hadashah. ¿Qué nos dice el Brit Hadashah? En el Besorá al Pimatai, en el Evangelio según Mateo, en el capítulo 7, un pasaje muy muy bonito. Dice 7:1, dice: Al tishpotu, no juzguéis, leman lo tishaftu, para que no seáis juzgados. Ki bamishpat asher atem shoftim, porque con el juicio que vosotros juzgáis, vo tishaftu, así serán juzgados. Esta es una regla rabínica que se encuentra en la Escritura, ¿cierto?, que se llama midá keneged midá, que es medida contra medida. Con la misma vara que tú mides, con esa misma vara se te mide. Entonces, aquí hubo un error en el juicio. Aquí hubo un error de juicio, no de informe, sino de juicio. Es decir, ¿cuál es la conclusión? La conclusión, ¿cierto?, a la que ellos llegaron es que nosotros no vamos a poder entrar en esa tierra. Y la verdad es que, como espías, lo único que se les pedía, ¿cierto?, era el informe. Era el informe. ¿Por qué yo lo conecté con esto de Al tishpotu, no juzguéis? Porque, como aquí dice, no juzguéis, para que no seáis juzgados. Aquí hay escondida una regla espiritual, y es que el juicio genera juicio. El juicio, escuchen bien, el juicio genera juicio. Yo emito un juicio y solo por emitirlo, sea bueno o sea malo, se genera contra mí o a favor mío, depende de cómo haya sido mi juicio, se genera algo a nivel espiritual, en las esferas espirituales, ¿cierto?, se genera la respuesta.
Y que esta respuesta, ¿cierto?, está estrictamente ajustada a esta regla, midá que negue midá, con la vara que mide se te mide. Aquí en hebreo significa medida contra medida. Medida contra medida. Usted aplica una medida, el Eterno le aplica esa misma medida a usted. Si usted emite un juicio bueno, solo se genera juicio bueno en favor de usted. En favor de usted. ¿Qué pasó con estos espías? Bueno, su juicio fue malo. Y a pesar de que los grandes rabinos, ¿cierto?, opinan que el informe era correcto, hay un dato que a nosotros nos habla y nos abre una puerta hacia un escenario que no habíamos visto antes. Y es que en el libro de Josué, bueno, la historia usted la conoce, la historia es que el Eterno los manda a todos de vuelta al desierto, no lo puedo creer, pero fue así, de vuelta al desierto, a 3 días de cruzar y entrar en una tierra de reposo, una tierra que, según incluso el mismo informe, una tierra buena, una tierra abundante, efectivamente fluye leche y miel. Yo le digo a los hermanos que tienen la bendición de hacer aliá es el término cuando uno va a subir a Israel. Uno no va a Israel, uno no viaja a Israel, ¿cierto? Uno regresa a Israel, desde donde alguna vez nuestros antepasados salieron. Uno hace aliá, uno va subiendo, porque es la casa del Señor. Entonces uno siempre sube a la casa del Señor, no hay ningún lugar más alto que ese, en realidad. No estoy hablando en términos ¿cierto?, normales, sino en términos espirituales. Entonces, cuando alguien va para allá, yo siempre le digo, anda y mira con tus propios ojos si efectivamente la tierra es buena. Todos los que han llegado me han dicho lo mismo, efectivamente, la tierra es buena. ¿Y saben por qué lo hago? Para que con sus ojos ellos puedan ver que Dios es bueno y que Él es fiel a sus promesas, que lo que prometió lo va a dar. Si Dios te ha prometido algo, pero ni la pizca de duda, no tengas ni una pizca de duda, que sí lo va a cumplir, solo que lo va a hacer a su tiempo. Si Él te dijo, no te voy a dejar y te voy a desamparar, cree que no te va a dejar, ni te va a desamparar, aunque las circunstancias te digan otra cosa. Había una antigua canción, un cántico antiguo que decía, no miro las circunstancias, yo no miro las circunstancias, no me guío por las circunstancias. Por eso el profeta decía, aunque la higuera no florezca, aunque en las vides no haya fruto, aunque no haya granos ya guardados en el granero, aunque las ovejas sean quitadas de la majada, con todo eso, contra toda lógica, yo voy a creer y voy a esperar en el Señor. El Salmo dice, hubiera yo desmayado, si no creyese que veré la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Estamos hablando en la tierra de los vivientes, no estamos hablando en la gloria, no estamos hablando en las mansiones eternas, no estamos hablando aquí. Yo habría desmayado si no tuviese esta convicción verdadera, profunda, gloriosa dentro de mí, de que veré el bien de Hashem en la tierra de los vivientes. Y le dice a su alma, aguarda en Él y espera en Él. El Salmo, me parece que es el Salmo 42, que dice, como el siervo brama, el mismo salmista dice, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios. Le hacen llamado a su propia alma, a su neshama, a su espíritu, a su ruach. Espera en Dios. Porque a veces, ¿sabes qué? A veces las circunstancias nos pueden poner en la difícil situación de llegar a conclusiones, pero ¿sabes qué? Cuando nos apoyamos en nuestros sentidos, siempre esas conclusiones son equivocadas, siempre son equivocadas. Por eso dice el Brit Hadashah que no nos guiamos, ¿cierto?, por vista, sino que somos guiados por el Espíritu del Señor, por el Espíritu del Señor. Entonces, aquí sucedió eso, un mal juicio. Y cuando ellos hicieron un mal juicio y llegaron a un resultado equivocado, se generó inmediatamente
o un juicio en contra de ellos y en contra de todo el pueblo, de todo el pueblo. En el informe ellos dijeron, y vimos allí a los hijos de Aná. Pero si nosotros revisamos la escritura, en el libro de Josué, cuando Caleb después va a tomar, ¿cierto?, Hebrón, porque a Caleb se le había prometido Hebrón. Caleb va y habla con Josué y dice, esto pasa 45 años después, dice, a mí se me prometió esa tierra y yo voy a subir y la voy a conquistar, la tierra de Hebrón, que ahora lamentablemente no es judía, es palestina. Y dice, y Caleb empieza a recordar lo que pasó, ¿cierto?, años atrás, y él relata algo también de este episodio de los espías, y dice, y tú oíste que habían gigantes. No dice, vimos que habían gigantes. No vieron gigantes. Ellos oyeron que habían gigantes. De los 12, solo bastaba que uno dijera que habían gigantes y los otros iban a repetir este informe sin chequearlo, sin asegurarse, sin revisarlo. No fueron exhaustivos, no fueron autoexigentes. Por eso, ¿cierto?, la Torá nos llama a que juzguemos con justo juicio. Averígualo, investiga, tienes que inquirir, tienes que averiguar, tienes que escuchar. No emitas juicio según lo que yo oí, porque ese juicio va a estar equivocado. Y un juicio equivocado de parte nuestra, que Hashem nos libre, nos va a generar un juicio equivocado en contra de nosotros mismos. Aquí dice, y ustedes oyeron que había gigantes. No los vieron, dice que oyeron. Y después ellos lo dieron por sentado. Aun cuando ellos lo hubiesen visto, ¿acaso el Eterno no era poderoso para cumplir con su palabra? ¿Cuántos gigantes en nuestra vida Él ha derribado? ¿Cuántos más quedan por derribar? Vamos ahora, a 3 días de la bendición, a temer a estos gigantes. ¿No vamos acaso contra estos gigantes, como lo dijo David, en el nombre del Señor de los ejércitos? El Eterno nos bendiga. El Eterno te bendiga, amado hermano y amigo. Y quiero hacer un llamado para que nos animemos. Estamos, por lo menos acá en Santiago, en Chile, en la parte más complicada de la pandemia. Pero como que vive un Dios y como que Hashem reina desde los cielos, vamos a salir victoriosos de esto. Y vamos a salir fortalecidos. Y vamos a darnos cuenta cuánto hemos crecido espiritualmente en estos meses de encierro. Y cuán fiel es la palabra del Señor. Cuán fiel es la palabra del Señor, que dice que no nos va a dejar ni nos va a desamparar. Así es que, a levantarse, a sacudirse, a fortalecer los brazos y las rodillas cansadas, que la tierra prometida está frente a nosotros. Que el Eterno nos bendiga. Shabbat Shalom.